La historia comienza con un hombre luchando contra una bestia cubierta de nieve blanca. Al considerar que el monstruo era digno de ser ofrecido como presente a su amo, el hombre lo cortó en pedazos. En la finca de la familia Rubedo, una joven llamada Gwenty estaba molesta con su mayordomo, Art, por haber tardado demasiado en matar a un dragón. Art se disculpó por su tardanza, pero Gwenty ya había perdido el apetito y le dijo a su padre que Art había fallado otra vez en sus deberes. El jefe de la familia Rubedo se enfureció y expresó su decepción hacia Art. Hundido por la sensación de ser inútil, Art se desmayó antes de poder escuchar la petición de su amo. ¿Qué tal, chicos? ¿Les está gustando esta historia? Bien, antes de continuar con el resumen, les presento al patrocinador de este video. ¿Pasas horas y horas pegado al teléfono o a la compu? ¿Qué tal si te pagaran solo por estar conectado? Sí, así de loco suena. Y así de real es con Honeygain. Esta app convierte tu internet no usado en dinero real. Es como si Uber o Airbnb se enamoraran de tu Wi-Fi, pero en lugar de alquilar tu casa o tu auto, estás ganando con algo que ya tienes, sin hacer nada extra literal. Y tranquilo, no tocan tus datos personales ni tus memes privados. Tu conexión ayuda a tareas seguras como estadísticas web y verificación de anuncios. Nada turbio, todo legal, todo fácil. Millones de personas ya la usan para cubrir gastos como Netflix, una ida al cine o ese gustito que siempre te das. No vas a hacerte millonario, pero sí te alcanza para esas pequeñas alegrías mensuales. Para empezar, haz clic en el link que te dejo aquí abajo. Regístrate. La app solo se activa al crear tu cuenta. Usa mi código sonrisas y ¡boom! $3 de regalo solo por entrar. Luego, simplemente instala la app, déjala corriendo en segundo plano y... ¡listo! Estás ganando mientras miras memes. Funciona en teléfonos, compus o tablets. Lo que tengas, sirve. Y ojo con esto. Cada día puedes girar el Lucky Pot, una ruleta donde puedes ganar hasta $100 si te sonríe la suerte ese día. ¿Estás listo para convertir tu internet en ingresos mientras haces básicamente nada? Entonces, haz clic en el enlace Descarga Honeygain, porque si ya estás todo el día online, mínimo que tu internet te pague el almuerzo. Bien, ahora sí continuemos con nuestra historia. Cuando Art era apenas un bebé, la familia Rubedo lo acogió y lo entrenó para ser su mayordomo. En sus primeros años, Art y Gwenty se llevaban bien, pero todo cambió cuando la joven desarrolló un temperamento fuerte. Gwenty empezó a exigirle más tareas, desde labores domésticas hasta la caza de bestias. Art incluso desarrolló magia con el único propósito de servirla mejor. A medida que se le acumulaban las tareas, Art dejó de pensar por sí mismo y se limitó a cumplir órdenes. Tras colapsar frente al patriarca, fue despedido y expulsado de la finca. Sin rumbo fijo, Art vagaba por el bosque preguntándose qué hacer con su vida, hasta que tropezó accidentalmente y dejó caer sus provisiones. Mientras yacía sobre la nieve, un lobo se le acercó sigilosamente. El animal se abalanzó sobre él, pero Art logró sujetarlo por la mandíbula y lo inmovilizó contra el suelo. Estaba a punto de matarlo cuando escuchó los ladridos de unos cachorros. Al ver a las crías del lobo, decidió perdonarle la vida y cambiar su rumbo hacia el oeste para unirse a un gremio. Durante el viaje, luchó contra varias bestias y comió lo que encontraba comestible, hasta que finalmente llegó a la sede del gremio. Al notar que había muchas solicitudes de exterminio, eligió una tarea inusual, encargarse de la lavandería de la familia Isfeel, ya que coincidía con sus experiencias pasadas. Los presentes en el gremio lo miraban con preocupación, pues nadie había logrado cumplir ese encargo. El silencio se apoderó del lugar cuando la princesa de hielo de la familia Isfeel hizo su entrada. Luego de lanzar una mirada fría a todos, entregó los objetos del encargo a la recepcionista del gremio. Al saber que alguien deseaba encargarse de los quehaceres de su familia, la recepcionista le señaló a Art. La princesa se presentó como Irk, la hija mayor de la familia Isfeel. Sorprendido por sus modales, Art se arrodilló y respondió con una frase propia de un mayordomo. Irk le advirtió que la sangre de los monstruos no se quitaba fácilmente, pero Art no se inmutó y aceptó el encargo. Cuando ella preguntó cuánto tardaría en limpiar la sangre, Art respondió con seguridad, 1 hora. Irk lo llevó a la finca Isfeel y lo instruyó a seguir a Ted, el mayordomo principal. Ted se presentó y confirmó que Art estaba allí por la lavandería. En el jardín, le explicó que Irk se había convertido en aventurera para probar su valor, como exigía la tradición familiar. También le contó que los Isfeel eran una casa noble con rango de marqueses.
Art encontró que sus costumbres eran bastante estrictas. Al entregarle la ropa y explicarle el tiempo que tomaría, Ted se sorprendió al ver que Art no mostraba preocupación alguna. Cuando Irk llegó al jardín, preguntó si aún tenía sangre en el rostro, ya que Art la miraba fijamente. Extrañada por su comportamiento, le sonrió antes de desearle suerte. Al notar la diferencia entre Irk y Wendy, Art se quitó el abrigo y comenzó su tarea. Aunque otros sirvientes le ofrecieron ayuda, Art la rechazó y mostró su magia para lavar la ropa. Era una magia doméstica única que había desarrollado tras años de servicio. Irk quedó fascinada al ver las burbujas salir de las prendas. Tras colgar la ropa, Ted y los demás se asombraron al ver que parecía nueva. Curioso por los métodos de Art, este les explicó que se había inspirado en los limos, criaturas que digieren lo que tocan, para crear un hechizo de digestión adaptado al lavado. Sustituyó los jugos digestivos por detergente. Las sirvientas lo consideraron una genialidad. Irk, aún observando a Art, sorprendió a todos cuando le pidió disculpas por haber dudado de él. Se maravilló por la rapidez con la que terminó la colada, en contraste con sus propios esfuerzos. Art se sorprendió cuando Irk le preguntó si podía volver a llamarlo en otra ocasión. Aquel gesto le trajo recuerdos de Wendy, por lo que se arrodilló y le dijo que haría lo que ella mandara. Irk tocó su rostro y le aclaró que no le estaba dando una orden, sino haciendo una solicitud. A Art le gustó esa palabra, solicitud. Acostumbrado a recibir órdenes, una solicitud le daba el derecho de decidir por sí mismo. Sonrió, decidiendo que, de ahora en adelante, viviría su propia vida. Al abrir los ojos, Art se sorprendió al ver a Irk frente a él. Confundido, no sabía dónde estaba ni por qué se encontraba en una cama. Se cubrió el rostro con una almohada al darse cuenta, avergonzado, de que estaba en la habitación de Irk. Ella le explicó que había colapsado por el esfuerzo de usar tanta magia en la lavandería. Aunque él afirmó sentirse mejor, Irk notó que seguía pálido. Luego le mostró su recompensa, un cofre lleno de tesoros. Sorprendido por tanta generosidad, Art dijo que no tenía planes, a lo que Irk respondió entregándole un nuevo conjunto de ropa. Art le agradeció sinceramente, e Irk, antes de decirle lo bien que le quedaba el traje, le informó que ese atuendo era para los sirvientes, pues deseaba contratarlo. Art le agradeció con respeto, dispuesto a servirle, pero Irk le pidió que dejara las formalidades, ya que ambos tenían la misma edad. Después de aceptar los términos de Irk, ambos se dirigieron a desayunar. Durante el trayecto, Art se acercó en voz baja a Ted para preguntarle por qué Irk estaba actuando con tanta amabilidad. Ted supuso que Art ya habría escuchado los rumores que circulaban en el gremio. Fue entonces cuando le explicó por qué Irk era conocida como la princesa de hielo. Muchos nobles despreciaban a los plebeyos, pero Irk aborrecía profundamente a ese tipo de aristócratas y no podía soportar compartir espacio con ellos. En realidad, Irk era una persona amable, pues compartía la misma perspectiva que los ciudadanos comunes. En el comedor, Art fue recibido por el jefe de la familia Isfiel Ramón. A medida que ambos se iban sintiendo más cómodos, Irk notó que las ojeras de su padre se veían peor que de costumbre. Le sugirió que fuera a ver a un médico, pero Ramón se negó. Decía que solo eran ojeras, probablemente causadas por no dormir bien, y que no valía la pena consultar a un doctor. La conversación pronto se convirtió en una discusión sobre la salud de Ramón, hasta que éste decidió cambiar abruptamente de tema. Con una sonrisa, dijo que extrañaba las camas imperiales, pues dormir en ellas era como descansar sobre nubes. La sorpresa fue general cuando Art se ofreció a fabricar una cama imperial para él. Al ver las caras atónitas de los presentes, Art se preguntó si había dicho algo inapropiado. Ted le explicó que solo un artesano con décadas de experiencia podría hacer algo así. En el mejor de los casos, alguien con talento podría lograrlo en un año. Pero cuando Art mencionó que su anterior amo le había pedido una vez que hiciera una solo con mirarla, Ramón se interesó de inmediato. Le ofreció a Art 10,000 monedas de oro si realmente era capaz de construir una. Escuchar al jefe de la familia Isfiel hacer una petición humilde le provocó a Art una sensación de nostalgia. Hacía mucho que nadie dependía de él.
Cuando explicó que necesitaba unas plumas del gran mirlo negro, Irk se preocupó por el peligro y decidió acompañarlo. Mientras preparaban cebo para atraer al mirlo, Irk expresó sus dudas sobre la calidad del material. Las plumas de ese ave eran extremadamente duras y estaban siempre cubiertas de suciedad. Art le pidió que se tranquilizara y le aseguró que, sin importar qué le pidieran, él haría todo lo posible por cumplir. Aunque Irk confiaba en sus habilidades para crear la cama, seguía inquieta, ya que el mirlo negro era un monstruo de rango B. Cuando Irk se ofreció a derrotar a la criatura, Art rechazó su ayuda. Quería encargarse él mismo. Le pareció extraño que el mirlo no hubiera aparecido aún por la zona. Fue entonces cuando escucharon su rugido desde arriba. El ave rompió su escondite y descendió. Irk intentó proteger a Art, pero sus ataques no le causaban mucho daño al monstruo. Al ver que la bestia se preparaba para lanzar un ataque de ácido, Art reaccionó de inmediato y lo paralizó con magia, protegiendo así a Irk. Aprovechando que el mirlo no podía moverse, Art lo decapitó de un solo tajo. Irk, asombrada, no alcanzó a ver siquiera el movimiento de la espada y quiso saber más sobre su técnica. Quedó aún más sorprendida al descubrir que Art podía usar magia de parálisis. Él, por su parte, parecía confundido al enterarse de que sus habilidades no eran comunes. Cuando se dispusieron a despellejar al mirlo, Art notó que Irk dudaba. Al clavarle el cuchillo, quedó empapada de sangre. Al preguntarle si ese era el motivo por el que siempre terminaba cubierta de sangre, Irk solo le pidió que no dijera nada al respecto. Tras limpiar la sangre y preparar las plumas, Irk seguía preocupada por si Art realmente podría hacer la cama. Pero tanto ella como Ted quedaron fascinados cuando vieron cómo Art limpiaba las plumas con su magia. Irk quedó boquiabierta al ver que las plumas se volvían completamente blancas. Más aún, cuando Art le explicó que las plumas del mirlo eran originalmente blancas y solo se volvían negras al llegar a la adultez. Escuchar tantos elogios de parte de la servidumbre hizo que Art se sintiera avergonzado. Cuando por fin terminó la cama imperial, Ramón cayó en un sueño profundo en apenas unos minutos de haberla probado. Ante las súplicas del resto por tener una igual, Art decidió hacer una para cada uno. Ted, al verlo, le advirtió que debía tener cuidado, pues otros nobles podrían aprovecharse de su talento. Eso hizo que Art recordara su pasado. Sin embargo, con una sonrisa, respondió que solo quería ver felices a los demás. Irk se sonrojó y le prometió proteger esa sonrisa. Cuando Art se disponía a regresar a su habitación, Irk lo tomó de la mano y le pidió que la visitara en la terraza esa misma noche. Más tarde, cuando Art llegó a la terraza, quedó deslumbrado por la belleza de Irk bajo la luz de la luna. Al iniciar la conversación, ella le sorprendió diciendo que todo lo bueno que les había pasado últimamente era gracias a él. Irk le preguntó de dónde venía exactamente. Fue entonces cuando Art se dio cuenta de que nunca se lo había dicho. Dudó un momento, pero Irk le aseguró que estaría a su lado sin importar lo que dijera. Conmovido, Art le contó toda su historia con la familia Rubedo. Le habló de su deuda con ellos y de cómo sentía que los había decepcionado. Irk quiso saber si realmente creía que todo había sido su culpa. Le pidió que fuera honesto consigo mismo. Art dudó, pero sentía que con Irk podía abrirse sin temor. Entonces Irk confesó que odiaba que la llamaran princesa de hielo. Aunque su familia era prestigiosa incluso para el rango de marqueses, a ella nunca le importó esa posición. Solo quería ser amiga de todos. Pero se sintió traicionada cuando supo que su amiga y su padre solo querían usarla para su propio beneficio. A veces sentía que su título era una maldición. Cuando Irk le preguntó a Art si odiaba a la nobleza, se sorprendió al escuchar un rotundo no. Art explicó que, aunque ser expulsado había sido doloroso, al conocer a Irk y a Ramón comprendió que aún existían nobles bondadosos. Al recordar las palabras anteriores de Art, Irk se sintió aliviada y feliz de escucharlo. Esa respuesta encajaba perfectamente con él. Al finalizar la conversación, Irk prometió no olvidar jamás el interminable abuso de los Rubedo Venti, quienes se aprovecharon de la bondad de Art sin reparo alguno. Al día siguiente, Irk se preparaba para dirigirse al gremio de aventureros.
Cuando Art expresó su deseo de acompañarla, Irk le pidió que descansara un poco, ya que había estado trabajando demasiado. Poco después de que Irk saliera de la mansión, Art escuchó las quejas de las doncellas. Los vegetales del jardín estaban siendo invadidos por insectos. Art se acercó a ellas con entusiasmo, diciéndoles que tenía una gran idea. Las sirvientas quedaron maravilladas al ver cómo los insectos huían de los vegetales. Art les explicó que había usado magia de lavandería y magia de otorgamiento para impregnar el aroma de Ramón en las plantas. Al combinarse, ese olor ahuyentaba a los bichos. Un hombre llamado Lord Frey escuchó la explicación de Art y quedó asombrado. Su sola presencia causó un gran alboroto entre las doncellas. Estas se retiraron con rapidez, dejando a Frey y a Art solos para conversar. Frey se presentó como el hermano de Irk, Frey Isfiel. Al saludarlo con formalidad, Frey le pidió que no fuera tan formal, halagó la belleza de su hermana e inmediatamente le ofreció un apretón de manos. Con solo estrechar su mano, Frey sintió algo inusual en Art y le propuso un duelo. Art notó que la mano de Frey era sorprendentemente fría. Frey lo miró fijamente, esperando que Art revelara su poder oculto. Art preguntó si realmente quería enfrentarse, y Frey le respondió que sí, que se sentía algo oxidado después de tanto viajar. Aunque no dio una razón concreta, dijo que quería ganar puntos fraternales al vencerlo. Tras aceptar el reto, Art quedó desconcertado cuando Frey desapareció de su vista por un momento y reapareció detrás de él. Cuando sus espadas chocaron violentamente, Frey se sorprendió de que Art hubiera resistido su golpe inicial. Art, aterrado, sintió que ese corte era como recibir el impacto de una bala de cañón. Al darse cuenta del peligro, decidió tomarse el duelo en serio. Al notar esto, Frey aumentó su velocidad y embistió con fuerza renovada. La intensidad del choque de espadas llenó el ambiente de tensión. Frey no esperaba que Art pudiera bloquear todos sus ataques. Como heredero de la familia, Frey no podía permitirse perder, mostrar debilidad frente a otras casas nobles traería presión política a los Isfiel. Por eso, había decidido que la familia Isfiel debía ser más fuerte que nadie. Aunque ya estaba dando todo de sí, Frey se mostraba cada vez más curioso por los límites de Art. La sorpresa lo embargó cuando Art, de pronto, le pidió que no se contuviera y que lo desgastara por completo. Frey, complacido, decidió usar su verdadero poder. Lanzó un hechizo enorme sobre ellos, lo cual atrajo la atención de Ramón. Frey reveló que también podía usar magia de otorgamiento y, al combinarla con su magia de refrigeración, era capaz de crear hielo. Ramón, al ver la habilidad de su hijo, no se sorprendió, era lo que esperaba de su heredero. Sin embargo, tanto él como Frey quedaron atónitos cuando Art rompió el hielo con un solo golpe. Frey, asombrado, le preguntó cómo lo había logrado. Art explicó que había creado fricción usando magia de otorgamiento. Tanto Ramón como Frey lo encontraron ingenioso y quedaron aún más interesados en Art. Aunque apenas se conocían y tenían objetivos distintos, todo parecía girar en torno a Irk. Mientras se admiraban mutuamente, Frey sintió que Art aún se contenía. Confesó que solo estaba usando el 70% de su poder y que, de allí en adelante, se pondría realmente serio. Entonces, evocó una antigua historia, en la guerra entre dioses y titanes, un titán conocido como el Gran Lobo reunió un poder insondable para destruir a los dioses. Con una mordida, desgarró la tierra y sumió al mundo en caos. Frey liberó su técnica más poderosa, que manifestaba un enorme lobo cubierto de hielo. Pero no podía creerlo cuando Art derrotó esa técnica con un solo tajo de su espada. Art, fundido por completo con su técnica, destruyó el ataque de Frey y superó los límites de la lógica humana. Al romperse ambas espadas por el esfuerzo, sus reacciones no pudieron ser más diferentes. Frey soltó una carcajada y admitió su derrota. Reconoció que Art era una buena persona, en lugar de herirlo, apuntó a la hoja de su espada para evitar dañarlo. Cuando Ted por fin los encontró, Art se quedó pasmado al descubrir que Frey era un caballero real. Frey volvió a presentarse, era el primer asiento de la Academia Mágica de los Caballeros Reales y vicecapitán de los Caballeros Reales. Le pidió a Art que guardara el secreto, ya que, en la práctica, él ya era el capitán.
Solo el rey y la familia Isfiel estaban al tanto. Mientras tanto, en la mansión Rubedo, Venti armaba su habitual escándalo. Se preguntaba dónde estaba Art y por qué su padre lo había despedido. Exigió que se despidiera al sirviente que la estaba atendiendo. Al darse cuenta de que esa era ya la 10ª comida que le servían, su padre empezó a preguntarse si de verdad era tan terrible. Pero Venti solo lanzó otro berrinche, deseando con todas sus fuerzas que Art siguiera en la casa. Al comprender que nadie podría reemplazar realmente a Art, el jefe de la familia Rubedo le recordó una vez más a su hija que el baile real sería dentro de solo 3 días. Al enterarse de que el baile aún se celebraría, el ánimo de Venti cambió por completo. Estaba entusiasmada con la idea de lucir el hermoso vestido que Art había confeccionado para ella. Mientras tanto, en el jardín, Frey llamó la atención de Irk para anunciar su regreso a casa. Sin embargo, lejos de alegrarse, Irk reaccionó con fastidio. Frey se sintió decepcionado cuando Irk saludó a Art en su lugar, interesándose por el encargo que él había realizado. Al verla elogiar a Art con tanta estima, Frey se irritó y retó a Art a un nuevo duelo. Al oírlo, Irk asumió de inmediato que Frey estaba acosando a Art. Aunque Frey intentó explicarse, se sintió completamente derrotado cuando Irk le dijo que lo odiaba. Cuando Ramón llegó, pidió a Frey que se disculpara para acabar con el malentendido. Entonces, Frey mencionó que traía un mensaje importante. Al preguntar Irk y Ramón si se trataba del evento, Art, curioso, quiso saber de qué hablaban. Irk le explicó a Art que se referían al baile real y expresó lo poco que le agradaba asistir, aunque no tenía alternativa, el duque había solicitado su presencia, lo que hacía su asistencia obligatoria. Frey y Ted se disculparon con Irk por no poder acompañarla, pues ambos estaban ocupados con sus propios deberes. Mientras Ramón se preguntaba quién podría asistir con ella, todos dirigieron la mirada hacia Art. Al decir Irk que iría si Art la acompañaba, Ted apoyó la idea, considerando a Art el acompañante ideal como guardaespaldas de Irk y representante de Frey. Comprendiendo que una vez más sería útil para Irk, Art aceptó, lo que la llenó de alegría. Cuando Irk fue a hacerse su vestido, se sintió incómoda al oír a una doncella comentar que su cuerpo estaba cambiando. Al escuchar esas palabras, Irk se preguntó por qué la imagen de Art apareció en su mente. Más avergonzada se sintió cuando la doncella dijo que quizás necesitarían la ayuda de Art para ajustar el busto del vestido. Mientras la doncella seguía bromeando con Irk, Ramón y Frey discutían otro tema. Frey le informó que los saltamontes del eclipse habían vuelto a aparecer. Ramón se preocupó profundamente, pues esas plagas podían devastar tierras y ganado. La angustia aumentó cuando supo que los saltamontes ya habían comenzado su ataque y su primer objetivo había sido Paul. Al preguntarle su opinión sobre Art, Frey respondió favorablemente, y Ramón coincidió. Frey incluso dijo que se sentían afortunados de haberlo encontrado, recordando que hasta la cama hecha por Art era peligrosamente cómoda. Ramón decidió ocuparse personalmente del problema de los saltamontes y pidió a Ted un informe sobre la familia Rubedo. Ted le comunicó que un ex empleado había compartido un rumor oscuro: los Rubedo podrían estar recibiendo grandes sumas de dinero de fuentes no autorizadas. Ramón solo deseaba que nada malo ocurriera. Ya en camino al baile, Irk confesó a Art que encontraba muy molestos a los nobles. Para animarla, Art le dijo que se veía hermosa. Aunque ella le pidió que dejara de halagarla, se sonrojó cuando Art se arrodilló y juró protegerla. Ese gesto disipó sus temores. Frente a la mansión, Art notó la preocupación en el rostro de Irk. Con magia purificadora y un perfume encantado, logró calmarla. Al entrar juntos en el salón de fiestas, todos los nobles halagaron la belleza de Irk. Viéndola incómoda, Art le aseguró que estaba a su lado. Cuando la música empezó a sonar, Art la invitó a bailar. Irk quedó sorprendida por la habilidad de Art en la pista. Entonces, una joven misteriosa se abalanzó sobre Art y lo abrazó. Art, desconcertado, vio que se trataba de la joven princesa Leia y le pidió que lo soltara. Leia comenzó a relatar cómo Art la había salvado del ataque de un dragón, describiéndolo como su caballero de brillante armadura. Irk quiso notar su presencia, interrumpiendo la escena.
Al preguntarle Irk qué acababa de pasar, Art admitió que ni él mismo lo sabía. Leia propuso ir a un lugar más tranquilo, pero toda la atención del salón se desvió hacia Gwenty, que acababa de llegar. Luciendo con orgullo el vestido que Art le había confeccionado, Gwenty preguntó a su padre qué noble había elegido como su prometido. Cuando su padre señaló a un noble gordo que devoraba comida sin modales, Gwenty quedó horrorizada y lo insultó sin filtro. El jefe de los Rubedo no tardó en abofetear a Gwenty para callarla. Tras disculparse con los presentes por el escándalo, Gwenty no podía creer que su padre le hubiera puesto una mano encima. Aterrada por la idea de casarse con ese hombre, huyó del lugar. Mientras tanto, Irk tenía curiosidad por la relación entre Art y Leia. Al darse cuenta de que Art simplemente era amable con todos, su interés creció al oír a Leia preguntarle si le había gustado lo que ella le había enviado. Cuando Leia se jactó de haberle mandado una gran cantidad de lingotes de oro, Art se mostró confundido, pues no recordaba haber recibido tal cosa. Leia, decidida a no dejar pasar su oportunidad con Art, le preguntó si estaría libre después del baile. Mientras Leia e Irk discutían sobre quién debía quedarse con Art, Gwenty seguía huyendo de su padre y su supuesto prometido. En su desesperación, deseaba que Art viniera a salvarla. Su atención se desvió al alboroto entre Leia e Irk, y al ver a Art en el baile, lo llamó con rabia en los ojos. 8 años atrás, cuando tanto Art como Gwenty eran niños, Gwenty era blanco de burlas y humillaciones constantes. Cuando pidió a Art que castigara a quienes la maltrataban, él intentó razonar con ella, diciéndole que era una buena persona. Desde ese momento, Gwenty se enojó, Art ni siquiera había intentado salvarla. En el presente, Gwenty le preguntó a Art dónde había estado y si había renunciado a ser su mayordomo. Art, nervioso, no pudo darle una respuesta. Cuando Gwenty anunció que se marchaban, Irk la detuvo, pues pudo percibir que los rumores sobre Gwenty eran ciertos. Intrigada por la identidad de Irk, Gwenty pronto comprendió que estaba hablando con la Dama de Hielo, por lo que se disculpó de inmediato por su descortesía. Al preguntarle a Irk por qué Art tenía vínculos con la familia del marqués, solo recibió una fría orden, dar un paso atrás y dejar a Art en paz. Pero Gwenty no era fácil de convencer y respondió que la decisión debía tomarla Art. Él no esperaba encontrarse con Gwenty al decidir asistir al baile, y al escucharla afirmar que sus órdenes eran absolutas, se puso aún más nervioso, incapaz de hablar con claridad. Al notar la incomodidad de Art, Leia preguntó a Irk si conocía la historia de Hiyoko. Tras explicarle las similitudes entre aquella historia y la situación actual de Art, Leia aseguró que Art no actuaba por miedo, sino porque intentaba recuperar su identidad mientras lidiaba con su pasado. Irk no podía creer que Art, capaz de lograr casi cualquier cosa, se estuviera sometiendo a las órdenes de alguien como Gwenty. Saber que él prefería obedecer a una persona capaz de pisotear y usar a otros hasta agotarlos la llevó a preguntarle por qué le mentía. Leia, entonces, confrontó a Gwenty sobre la montaña de oro que había enviado para Art. Aunque al principio fingió ignorancia, no pudo ocultarlo cuando Leia reveló que Art ya le había contado todo. Gwenty afirmó que todas las pertenencias de Art también le pertenecían a ella, e intentó que él lo confirmara. Pero Art seguía incapaz de hablar. Viendo una oportunidad, Gwenty trató de manipularlo de nuevo para evadir las acusaciones de Leia. Art, atrapado en una espiral emocional, intentaba evitar causarle problemas a Irk, lo que lo llevó a actuar a favor de Gwenty. Con una expresión fría en el rostro, Irk le preguntó si recordaba la primera vez que la ayudó con su magia de lavado. Le recordó todo lo bueno que había hecho por la familia Isville, y le pidió que, por una vez, confiara en ella. Gwenty, al verlo dudar, le ordenó que no escuchara a Irk. Pero Irk no se detuvo y le hizo una petición más, que dejara de mentirle. Cuando Art se dio la vuelta, sintió como si se liberara parcialmente de las órdenes de Gwenty. Escuchar la súplica de Irk lo hizo sentirse como el peor de los traidores, alguien que había fallado a todas las personas bondadosas que lo habían ayudado. Sabiendo que estaba a punto de traicionar a la única persona que lo había aceptado tal como era, Art intentó alcanzarla, pero Gwenty lo arrastró fuera de la mansión, negándose a quedarse más tiempo. Fue en ese instante cuando Art comprendió que había fallado como mayordomo.
Ya no quería mentirle a Irk. Se disculpó con Leia y le confesó la verdad. Aunque todos reaccionaron de forma distinta a su honestidad, Art le dijo a Wendy que había sido expulsado de la casa y que ya no era su mayordomo. Wendy intentó ordenarle que dejara de hablar, pero Art ya no podía ser manipulado. Declaró que ahora era el mayordomo de Irk. Wendy quedó paralizada. Irk, firme, le advirtió que intervendría si intentaba obligar a Art a hacer algo más. Wendy quiso responder, pero lo único que logró fue hacer un berrinche. Estaba convencida de que Art siempre sería suyo. Leia le recordó que su conflicto aún no estaba resuelto, y que por su insolencia hacia el reino, recibiría su castigo en ese momento. Al enterarse de que su padre y las demás casas estaban huyendo, Wendy le gritó a Art que no olvidaría la humillación sufrida, solo para humillarse aún más al pisar su propio vestido y caer al suelo. Mientras la atención se centraba en los nobles que abandonaban el baile, Art se sorprendió cuando Irk lo abrazó y le dio la bienvenida de nuevo. Su momento fue interrumpido por Leia, quien afirmó que ella había hecho la mayor parte del trabajo. Las dos reanudaron su discusión, hasta que fueron interrumpidas por un mensaje urgente: malas noticias se acercaban a la casa de Irk. Una gran bandada de murciélagos negros se aproximaba. En ese instante, Art fue presentado a Peters, el maestro del gremio. Tras las presentaciones, Peters advirtió que no debían bajar la guardia, los saltamontes eran mucho más peligrosos de lo que creían. Reveló que 20 años atrás comenzaron a ser importados a un reino asolado por el hambre. Gracias a sus caparazones negros y duros, los insectos no morían con facilidad. Art recordó haber leído en libros de la capital real que las plagas podían alcanzar entre 100 millones y 1000 millones de ejemplares. Tras anunciar que otras ciudades ya habían sido arrasadas, Ramón asumió que los daños serían graves. Sin embargo, Peters les dijo que esta vez era diferente, ahora había alrededor de 500.000 millones de saltamontes. Al escuchar esa cifra, Ramón y Ted sospecharon que la reina pura de los saltamontes se había manifestado. Irk, confundida, preguntó qué significaba eso. Peters explicó que los saltamontes negros eran comunes, pero los blancos y de gran tamaño eran conocidos como los puros. Esta criatura había sido clasificada como la más peligrosa, capaz incluso de destruir un país entero. Aunque Peters deseaba eliminarla de inmediato, dudaba de su capacidad para hacerlo. Cuando Ted preguntó cuánto tiempo tenían antes de su llegada, Peters respondió que la reina pura aparecería en una semana, lo que dejó a Frey profundamente preocupado. Para empeorar la situación, si el enjambre seguía su misma ruta, la capital real, Draad, también acabaría siendo atacada. Cuando Art ofreció una sugerencia, Peters dudó de él, aunque tanto Irk como Ramón lo apoyaron, deseando escuchar lo que tenía que decir. Art les mostró su agua con limón y explicó que podía aplicarle magia repelente de insectos. Peters pensó que era una broma, pero todos quedaron sorprendidos cuando una maga gritó que los insectos habían dejado de acercársele precisamente por haber bebido esa agua, aunque solo fuera una pequeña cantidad. Art los tranquilizó, asegurando que, si todo salía según lo planeado, el agua con limón les daría un margen de 2 días. Al descubrir su eficacia, Peters le preguntó si realmente podía hacerlo, y Art les reafirmó que podían dejarle todo a él. Estaba decidido a proteger a la familia Isfiel sin importar lo que ocurriera. Irk, asombrada, admiró aún más cómo Art era capaz de salir en defensa de los demás. Cuando la reunión terminó, Irk tomó un baño y reflexionó sobre cómo Art lo había dado todo por ella, aunque, en el fondo, siempre terminaba siendo el quien necesitaba ser salvado. Mientras tanto, fuera de la capital, Lie se escabulló de su casa sin avisar a nadie. No podía permitir que Irk se llevara a Art, y se embarcó en una misión para ir a buscarlo y dirigirse con él a la residencia Isfiel. Art no esperaba encontrarse con Locus en el jardín de la casa Isfiel. Lo saludó como a uno de sus experimentos, y al ver las notas de Art, Irk le preguntó si había revisado todos los libros apilados. Art respondió que sí, pues no tenían mucho tiempo. Preocupada por su salud, Irk le pidió que no se sobrecargara y le recordó que siempre podía contar con ella. Art, que había prometido no volver a mentirle, decidió no causarle más preocupaciones y agradeció que lo cuidara.
A pesar de que los Locus adoraban el trigo encantado con magia, eso no ayudaba a Art a encontrar un buen plan. Para su sorpresa, la princesa Lee apareció de pronto. Tras saludar a Irk y Art, anunció que venía a ayudar y le pidió a Art que aceptara la montaña de oro que había traído. Aunque la cantidad que Lee le había ofrecido antes era menor, la actual dejó a ambos Art e Irk completamente paralizados al ver el oro apilado. Lee también mencionó que había traído los materiales necesarios sobre los insectos negros. Cuando Irk comentó que quizás Lee había exagerado, ésta se mostró molesta y hasta presumió un poco, diciendo que eso aún no era nada. Entonces Lee preguntó a Art cuál era su respuesta, pero él, confundido, le pidió que aclarara a qué se refería. Lee explicó que hablaba de su propuesta de matrimonio, lo que sorprendió tanto a Art como a Irk, ya que ninguno recordaba que Lee hubiese hecho tal propuesta. Al tratar de explicar lo ocurrido, todo pareció aún más confuso para Irk, lo que derivó en una nueva discusión entre ambas. Agobiado, Art les pidió que dejaran de pelear. Entonces, Lee le preguntó si ella no era de su agrado. Al ver que Art no respondía de inmediato, trató de convencerlo ofreciéndole un libro de magia explosiva como soborno, aunque Art no tenía necesidad de ese tipo de hechizo. Molesta, Lee decidió ayudar de otra manera. Cuando Art le pidió que colaborara con el control de los saltamontes, Lee se sorprendió y tembló de miedo. Aunque odiaba la tarea, accedió solo por ayudar a Art. Una vez que le asignó esa labor, Art se excusó para dirigirse al bosque. Irk se ofreció a acompañarlo, preocupada por su seguridad, ya que la reina de los saltamontes se encontraba fuera y eso significaba que las criaturas comenzaban a volverse salvajes. Art la tranquilizó, diciéndole que solo iba a buscar aventureros del gremio para que ayudaran con la situación. También le señaló que, aunque sería reconfortante tenerla a su lado, alguien debía vigilar a Lee. Irk aceptó, aunque algo decepcionada por sentir que de nuevo la estaban protegiendo. Al ver cómo los dos se estaban acercando, Lee se sintió rechazada. Art lo notó y le dijo que, por cuidar a la princesa, recibiría una recompensa. Tras su partida, Irk y Lee se dedicaron a leer los libros y observar a los locus experimentales. Mientras notaban su comportamiento pasivo, Irk recordó a Lee que era hora de alimentarlos. Al ver cómo los locus comían cualquier cosa, Irk se preguntó dónde estaría Art y si estaría bien. Lee, pensativa, se sintió como una esposa amorosa que envía a su esposo al campo de batalla. No entendía por qué tenía que esperar junto a Irk. Mientras hablaban sobre las tareas que Art les había dejado, Irk cambió de tema y le preguntó a Lee sobre el incidente de malversación de oro. Lee reveló que estaban planeando un castigo apropiado para los culpables, que probablemente sería la prisión. Aunque normalmente un crimen así merecía la muerte, decidieron no tomar sus vidas, solo para causar una buena impresión en Art. Irk se preguntó si Lee planeaba informarle a Art sobre el castigo de la familia Rubedo. Lee dudó, pero al ver la preocupación en el rostro de Irk, comentó que las mujeres debían tener tolerancia. Irk no entendió el comentario, hasta que comprendió que Lee se refería a que era deber del caballero esforzarse por ganarse el favor de una dama. Lee, sin entender por qué estaba aconsejando a su rival, se mostró confundida. Cuando Irk mencionó que era hora de alimentar de nuevo a los locus, Lee le preguntó si aceptaría los lingotes de oro. Irk empezó a preguntarse qué tramaba Lee al ofrecerle tal regalo. En la residencia Rubedo, Wendy permanecía sentada en su cama, en completo silencio. Las conversaciones sobre los lingotes de oro estaban prohibidas, pero a ella nunca le había importado el dinero. Lo que Wendy deseaba era que Art se quedara con ella. Sin embargo, tras haber sido rechazada por él por primera vez, entendió que Art ya no la valoraba. Wendy había depositado su fe en el mundo gracias a Art. Incluso cuando eran niños, él era el único que de verdad se preocupaba por ella. Wendy siempre supo que sus acciones estaban lastimando a quienes la rodeaban, y eso la aterraba. Como no era una persona amable, dependía de la bondad de Art, a quien veía como su familia. Sin embargo, Wendy solo le pagó esa bondad tratándolo como a un esclavo. Ahora, lo único que podía hacer era pedir perdón. A pesar del daño que le había causado, aún lo quería mucho.
Al escuchar el alboroto fuera de su habitación, Wendy se asomó y vio a su padre siendo arrestado. Uno de los oficiales, al verla, le preguntó si estaba al tanto de los crímenes cometidos por su padre y la familia Flamen. No se sorprendió cuando Wendy cooperó con ellos. Mientras era arrestada, Wendy no podía dejar de pensar en Art y en lo mucho que deseaba disculparse con él. Por otro lado, Art se encontraba en el bosque junto a los miembros del gremio Espada del Cielo Azul, con quienes se llevaba bastante bien. Thea, una de sus integrantes, le preguntó si ya había reunido toda la información necesaria. Art le respondió que sí y expresó su agradecimiento, pues ellos habían logrado inspeccionar los alrededores de la capital real. Thea se sorprendió al notar que la aparición de monstruos había aumentado considerablemente después de haberse topado con 20 de ellos en el camino. La influencia de la reina Bater había provocado una proliferación rápida de criaturas. Brad, otro miembro del gremio, comentó que sus conocidos habían logrado diezmar a una horda de goblins por la cantidad tan desmedida que había. Aunque Art expresó su preocupación por la capacidad de la reina Bater de volver salvajes a los monstruos, Huey también del gremio lo tranquilizó asegurando que podían derrotar a cualquier criatura que se les presentara. Sin embargo, mientras caminaba distraído, Huey se golpeó con un árbol y Brad le advirtió que había un oso gigante sobre él. Justo cuando el oso estaba a punto de atacarlo, Art actuó con rapidez y le cortó el brazo de un tajo, salvando a Huey. Thea y Brad no podían creer lo veloz que había sido, pues Art estaba junto a ellos apenas un segundo antes. Cuando el oso intentó contraatacar, Art combinó sus habilidades y logró enfrentarlo, aunque se sorprendió de que el monstruo pudiera seguirle el ritmo. Aún así, con su técnica de desenvainado rápido, Art logró decapitarlo. Los miembros del gremio estaban impresionados con sus habilidades, pero Art se mantenía más preocupado por la creciente agresividad de los monstruos. La influencia de la reina Bater resultaba mucho más fuerte de lo esperado. De pronto, escucharon un sonido extraño que parecía una canción. Al alzar la vista, vieron una nube de murciélagos negros volando sobre ellos. Sin pensarlo dos veces, Art corrió tan rápido como pudo para actualizar el informe. La llegada de los murciélagos no sería en una semana como se esperaba, sino en 3 días. La noticia se difundió rápidamente por la ciudad, llenando de ansiedad a la población. Al saber que algunos aristócratas ya habían huido a lugares remotos, los ciudadanos comenzaron a considerar hacer lo mismo. Dentro del castillo, el canciller Cirilla estalló de furia al enterarse de que la amenaza de la reina Bater ya se había extendido por la ciudad. Al ser informado de la desconfianza del pueblo hacia la monarquía, Cirilla lo desestimó y ordenó arrestar a todos los empleados de la compañía de periódicos, además de dar la macabra orden de amputarles los miembros. El rey Drat lo reprendió duramente, recordándole lo importante que es el pueblo para una nación. Los súbditos del rey estaban preocupados por su salud, que no era la mejor. El propio Drad admitió que, en parte, la culpa era de ellos por no haber desarrollado una estrategia efectiva a tiempo. Anil, uno de sus consejeros, reportó que tenían 3.000 caballeros reales disponibles, aunque un tercio debía quedarse defendiendo el palacio. Cuando el rey preguntó por los 3 comandantes reales, Anil le informó que solo el caballero real Marcos estaba listo para desplegarse, los otros 2 aún cumplían misiones en lugares lejanos. Drad expresó su decepción con la generación actual. La familia Drad había enfrentado demonios y ayudado a desarrollar el país, y ahora un solo monstruo ponía en peligro a toda la nación. Mientras el rey hacía todo lo posible por el futuro del reino, se dio cuenta de que no había visto a Leia últimamente y preguntó por ella. Tras escuchar el informe de Anil sobre las acciones de la princesa, Drad se preocupó por su bienestar. En el laboratorio de Art, este se sorprendió al ver que el Locus 1 brillaba. Resultó que Leia, por simple diversión, le había dado un lingote de oro. Al notar que su caparazón exterior cambiaba, tanto ella como Irk se dejaron llevar por la codicia y lo alimentaron con más oro. Al darse cuenta del error, temblando, se disculparon con Art. Para su sorpresa, Art las abrazó de repente y les agradeció por su esfuerzo. Cuando Irk le preguntó si no estaba molesto, él respondió que no había razón para estarlo, pues ambas princesas acababan de lograr un avance histórico para la humanidad.
Al volver a sus notas, Irk se sintió feliz por haber podido ayudarlo, aunque pronto comprendió que todo el crédito se lo llevaría Leia, no ella. Contenta de que Art hubiera regresado sano y salvo, Irk pensó en cómo mostrarle su aprecio. Justo cuando se disponía a abrazarlo para felicitarlo, un grito repentino de Leia los interrumpió. Preocupada por lo sucedido, Leia explicó que se sentía tan feliz de finalmente haber podido ayudar a Art. Cuando él le pidió que dejara de llorar, ella le pidió, casi como un consuelo, que le acariciara la cabeza primero. Al ver cómo Art accedía y le acariciaba el cabello con ternura, Irk no podía creer la terquedad de Leia. En ese momento, Ted abrió la puerta y se disculpó por interrumpirlos. Mientras Irk bromeaba con Leia, Ted, con una expresión seria, les informó que había una situación urgente que debían atender. En presencia del comandante de los Caballeros Reales, Art dedujo con precisión que el hombre frente a él debía ser alguien superior, por la fuerza abrumadora que irradiaba. Peter se quedó perplejo al ver al comandante, pues creía que él estaría ocupado encargándose de los escombros que dejó la destrucción en la ciudad. Tras haber enfrentado al monstruo de rango A que solía aparecer cerca de la capital imperial, el comandante Marcos se acercó con decisión a Peters y los demás. Cuando Art intentó presentarse, se sorprendió y confundió al escuchar a Marcos decirles que se mantuvieran al margen, ya que él y sus hombres se encargarían de aniquilar a los monstruos. Clavando su espada en el suelo, Marcos generó una poderosa onda de choque que destrozó todo a su alrededor. Luego se disculpó con Peters por el riesgo que eso representó, explicando que estaban en clara desventaja numérica y que necesitaban debilitar a los monstruos con un temblor menor. Art dudó de sus palabras, pues sabía que un temblor así solo haría estremecer a los enemigos, no más. Cuando un oso gigante amenazó a un caballero cercano, el comandante Marcos lo interceptó de inmediato y bloqueó el ataque con su propio brazo. Luego, sin titubear, aplastó la cabeza del oso con su mano desnuda. Mientras avanzaba hacia la zona llena de monstruos, Marcos los aniquiló sin esfuerzo, sin importar su poder. Para Art, la fuerza del comandante Marcos estaba en una liga completamente distinta a la de cualquier otra persona que hubiera conocido. Peters le reveló que Marcos era la razón por la cual la capital imperial había mantenido la paz hasta ese día, centrado únicamente en destruir a cualquier enemigo que se le cruzara. Desde que se unió a los caballeros imperiales hace 15 años, ninguna otra nación se había atrevido a invadir. Art quedó impresionado por el valor de Marcos, quien se ofrecía como cebo sin dudar para ganar tiempo y proteger a los demás. Se preguntó si tendría al menos la mitad de ese coraje. Tal vez, si lo hubiera tenido antes, Irk no habría derramado lágrimas. Cuando el comandante Marcos ordenó a todos retroceder, ignoró por completo las preocupaciones que tenían por él y se preparó para destruir otra oleada de monstruos. Recordando la promesa de Irk, Art sintió que quería convertirse en un protector ahora que ella lo había aceptado tal como era. Combinando sus habilidades, creó un nuevo tipo de magia llamada prisión de niebla y realizó un hechizo de lanzamiento múltiple, atrapando a los monstruos en el aire. Al chasquear los dedos, los monstruos encerrados en la niebla desaparecieron en el acto. Sin embargo, Art no salió ileso del esfuerzo de conjurar múltiples hechizos a la vez y cayó de rodillas, exhausto. El comandante Marcos se le acercó, se presentó formalmente y lo felicitó por su increíble hechizo. Los miembros de los Caballeros Reales se quedaron atónitos al ver que Marcos elogiara a alguien, ya que era algo poco habitual. Marcos también le agradeció, y Art, sorprendido por el repentino cambio de actitud, se volvió a presentar como nuevo miembro de la Casa Isfiel. Cuando ambos cruzaron miradas, fueron interrumpidos por Ted, quien llegó a toda prisa para informar que Irk estaba combatiendo contra múltiples monstruos en un orfanato cercano. Mientras luchaba contra una jauría de lobos monstruosos, Irk sentía frustración, sabiendo que un solo error de su parte podía significar la muerte de las monjas y niños que protegía. Pensando en Art, se recordó a sí misma que no debía ser indulgente, ya que él también estaba arriesgando su vida en la ciudad. Irk siempre había trabajado duro para ser el apoyo de Art. Decidida, juró proteger a todos, incluso si debía hacerlo sola. Empuñando su espada con todo su poder, derribó a los lobos uno a uno.
Sin embargo, al quedar cegada por el polvo, se sorprendió cuando una roca salió disparada hacia ella. Al bloquearla con su espada, se dio cuenta de que estaba completamente rodeada. Al comprender su error, Irk cerró los ojos, aceptando su destino. Pero en ese instante, vio cómo los lobos eran paralizados y eliminados al mismo tiempo. Emergiendo entre la densa nube de polvo, apareció Ark, corriendo hacia ella con expresión preocupada. Al verla viva y sin heridas graves, Ark se sintió aliviado. Irk, sabiendo que había sido salvada otra vez, se disculpó por no haber sido lo suficientemente fuerte. Ark intentó consolarla y curar sus heridas, pero ella restó importancia a su estado. Ted, al ver a Irk con vida, sintió un gran alivio y corrió hacia ella. Cuando se enteraron de una supuesta reunión urgente en el gremio, Irk y Ark salieron de inmediato del orfanato. Al atravesar los restos de la ciudad, Ark vio a un caballero herido en el suelo. Un vicecapitán lo cargaba en brazos, y Ark, al verlos, les entregó una pomada que podría ayudar con las heridas. Cuando le preguntaron quién era, Ark respondió que solo era un mayordomo común y corriente, y se retiró discretamente. Irk sonrió al ver cómo Ark mostraba esa bondad natural hacia cualquiera a quien deseara ayudar. Tras un tiempo, Ark e Irk ya se encontraban en el auditorio del gremio. Peters llamó la atención de todos los miembros antes de cederle el escenario a Ark. Luego de presentarse, Ark reveló que, durante su investigación, descubrió que la tasa de invasión de los saltamontes negros era mucho más acelerada de lo previsto, y que llegarían a Firen en aproximadamente 3 días. La noticia causó pánico y caos entre los presentes, pues el tiempo para organizar una defensa era insuficiente. Molesto por el alboroto, Peters golpeó la pared con el puño, recordándoles a todos la urgencia de la situación y pidiéndoles que guardaran silencio para escuchar. Impresionado por la autoridad de Peters, Ark explicó su plan: usar agua de limón infundida con magia para mantener a raya a los insectos. Algunos quedaron asombrados por la propuesta, pero la siguiente duda era cómo exterminar a los saltamontes. Entonces Ark presentó un ejemplar al gremio junto con un mineral mágico. En sus experimentos, había descubierto que, al ingerir minerales, los saltamontes negros sufrían alteraciones en su caparazón. Cuando alimentó a uno con un mineral mágico, todos quedaron sorprendidos al ver cómo se retorcía hasta morir. Peters explicó que los saltamontes negros no poseían órganos adecuados para digerir maná y que, por lo tanto, los minerales mágicos eran tóxicos para ellos. Cuando Ark les dijo que su plan no solo maximizaría las probabilidades de evitar una batalla, sino que además permitiría exterminar una gran cantidad de saltamontes, se sorprendió al ver que todo el auditorio quedaba en completo silencio. De pronto, fue bombardeado con elogios de todos los miembros del gremio. Irk tampoco escapó a las alabanzas cuando Ark mencionó que tanto ella como Leia fueron clave para el descubrimiento que marcó la diferencia. Al ver cómo la esperanza regresaba a todos, Peters les recordó que debían prepararse, ya que la batalla decisiva tendría lugar en 3 días. Solo estar al lado de Irk ya le daba fuerzas a Ark. Mientras el enjambre de saltamontes se acercaba a la ciudad, Ark prometió que, pasara lo que pasara, protegería a Irk. Los caballeros reales, liderados por el comandante Marcos, se preparaban mientras los ciudadanos les entregaban flores como muestra de gratitud. Desde las murallas, Irk y Ark observaban a los caballeros, sabiendo que la guerra era inminente. Irk se disculpó por haber arrastrado a Ark a esa lucha, pero él sonrió y le aseguró que no tenía nada que disculpar, haría cualquier cosa por ayudarla. Irk se sorprendió al ver a los niños del orfanato saludándola. Aunque les recordó que no era seguro estar ahí y les pidió regresar al refugio en la finca familiar, se sintió profundamente conmovida cuando le entregaron un amuleto de la suerte. Una monja explicó que los niños insistieron en dárselo. Irk los abrazó con ternura y les prometió que volverían a jugar cuando regresara. Luego, les pidió que volvieran al refugio, ya que el consejo de guerra estaba por comenzar. Ark, al ver la dulzura de los niños, se mostró algo confundido cuando Irk dijo que era un milagro verlos reír. Ella le explicó que todos eran huérfanos de desastres, víctimas de abusos, secuestros y ataques de monstruos. Irk apoyaba personalmente el orfanato, que atravesaba dificultades económicas.
Art recordó entonces cómo había conocido a Irk y pensó que esos niños debían sentirse afortunados de haberla encontrado. La conversación se interrumpió cuando llegó la orden de caballeros y comenzó el consejo de guerra. Peters explicó el plan y presentó a los líderes. Irk encabezaría el escuadrón de vigilancia, el comandante Marcos lideraría la escuadra de distracción, Art se encargaría del escuadrón de emboscada, y Ramón estaría al frente de los barrenderos de retaguardia. Finalizado el consejo de guerra, los caballeros compartieron comida, bebida y risas la noche previa al combate. Irk reveló que la comida era cortesía de Peters, quien dijo que tal vez ese sería su último día. Art notó que Frey parecía tener prisa después de hablar con ellos. Irk explicó que Frey se dirigía al oeste con la unidad de caballería. Art se sintió algo más tranquilo al saber que Ramón y Ted participarían en la guerra, pues ambos habían sido aventureros de alto rango en el pasado. Sin embargo, cuando Irk mencionó lo peligrosa que era la reina Saltamontes, Art se puso de pie y tomó la mano de Irk. Le dijo que quería mostrarle algo. Confundida, Irk lo siguió hasta un criadero de luciérnagas de cristal. Sabiendo que cumplirían roles distintos en la batalla, Art se disculpó por no poder luchar a su lado. Cuando Irk le preguntó si pensaba enfrentarse solo a la reina, Art quedó descolocado, y finalmente admitió que sí. Irk, sabiendo que él cumpliría su palabra, lo tomó de la ropa con preocupación. Entonces Art le preguntó si aún recordaba lo que hablaron en la terraza. Le confesó lo feliz que fue cuando ella lo aceptó tal como era. Deseaba poder estar a su lado en sus días felices, pues por primera vez en su vida sentía el deseo genuino de proteger a alguien. Irk se sorprendió cuando Art la abrazó de pronto y le pidió perdón por hacerla preocuparse. Dijo que, como mayordomo, su propósito era dar lo mejor de sí por su ama, incluso si eso significaba sacrificar su vida. Rodeados por las luciérnagas de cristal, Art le prometió que regresaría a su lado. Los sentimientos que llevaba en el corazón encendieron una llama de esperanza en su pecho. Art deseaba que su determinación como mayordomo pudiera bendecir a Irk con una felicidad desbordante. Gracias a la princesa Leia, quien preparó grandes cantidades de minerales mágicos y harina de trigo, la subyugación de los saltamontes negros fue un gran éxito. Ahora, solo quedaba una tarea para Art, acabar con los últimos. Los miembros del gremio, junto con su líder Peters, se encargaban de contener a los saltamontes. Ramón e Irk, al ver la señal de humo, esperaban con fe que Art estuviera terminando con la reina Saltamontes. Art, oculto entre los arbustos, observaba que todos habían logrado dividir a los saltamontes en grupos más pequeños. Sabía que solo le quedaba una tarea, derrotar a la reina Saltamontes. A pesar de eso, mantenía la cautela, consciente de que intentar abrirse paso con magia sería inútil frente al muro impenetrable de saltamontes negros. Deseaba que quienes lo habían apoyado estuvieran a su lado en ese momento, pero sabía que no era posible, tendría que hacerlo solo. Mientras los saltamontes negros se dispersaban lentamente, la reina Saltamontes apareció, alarmando tanto a Art como a Peters. Sorprendido, Ramón dio la orden inmediata de tirarse al suelo. Un solo ataque de la reina, clasificada en el nivel S, arrasó una gran porción del bosque, y la explosión se sintió hasta el reino. Cubiertos de escombros y piedras, los caballeros alertaron de inmediato a los médicos, ya que había muchos heridos. Art, impresionado por el poder descomunal de la reina, esperaba que todos estuvieran bien y hubieran sobrevivido al ataque. Sin embargo, se sorprendió al no poder verla más en el cielo. Todos quedaron paralizados por el miedo cuando enormes monstruos aparecieron frente a ellos. Al ver a esas bestias tan peligrosas, Art pensó que el oso gigante y los otros monstruos que habían surgido durante la incursión no eran más que pruebas preliminares de la reina. Desenvainando su espada, Art juró salvar a todos con sus propias manos. En el interior del hogar imperial, Lie tranquilizaba al rey Dredd, asegurándole que todo estaba bajo control. El rey, frustrado por estar enfermo y postrado en cama en un momento tan crucial para el reino, le pidió a Lie que le cantara una canción. Aunque sabía que su padre aún se comportaba como un niño en cierto modo, Lie aceptó y le recordó que su futuro esposo, el mayordomo más fuerte del mundo, estaba en la guerra luchando por todos.
Mientras Lie cantaba, Art comenzaba a decapitar cabezas y extremidades de los monstruos. Sus movimientos eran rápidos y precisos, capaces de realizar múltiples tajos en cuestión de segundos. Mientras se concentraba en aniquilar a los monstruos, Irk rezaba por su seguridad. Ramón pidió a Irk que mantuviera la alerta, ya que una nueva oleada de monstruos se acercaba. Los soldados sentían miedo al ver la cantidad de enemigos, pero Irk les brindó la guía y el ánimo necesarios para luchar. Gracias a sus órdenes, lograron mantener a los monstruos a raya. Irk agradecía haber aprendido el arte de la guerra desde pequeña, pues eso les daba una ventaja. Ramón se alegraba de que Irk se quedara en el fuerte con ellos, pero cuando ella respondió que era su deseo, Ramón la confrontó por mentir. Confundida, Irk recibió una lección de sabiduría. Lo más importante era mirar dentro de sí misma y nunca mentir sobre sus verdaderos sentimientos. Ramón y Ted le pidieron a Irk que siguiera a su corazón y que dejara la defensa en manos de ellos. El deseo de Irk era proteger su amada ciudad y su gente, y para cumplirlo, daba todo lo que tenía. Sin embargo, sabía que no poseía la fuerza de los guerreros veteranos. La guerra era una batalla que debían ganar para proteger a Feiren, y Art era el núcleo de la estrategia. Irk era consciente de que no podía hacerlo sola, pero aún así quería ser la fortaleza de Art. Sin querer mentir a quienes más quería, solo deseaba protegerlos, aunque fuera apoyándolos desde atrás. Entonces pidió permiso a Ramón para ir al frente, pues quería defender la ciudad junto a la persona que más valoraba. Ramón sonrió y le sugirió que se alejara lo más posible, porque la reina Saltamontes ya estaba justo sobre ellos. Art notó entonces que la reina se dirigía directamente hacia su bastión. Mientras eliminaba monstruos en el campo de batalla, sabía que debía apurarse para proteger a la escuadra de distracción. Pero al mismo tiempo, debía cuidar a ese grupo y solo podía rezar por la seguridad de Irk. Con la reina frente a ellos, los caballeros llamaron a una emergencia, pues estaba destrozándolos. Sorprendidos por su fuerza, los magos pidieron que nadie avanzara imprudentemente mientras lanzaban hechizos a distancia. Pero su magia ni siquiera alcanzaba a la reina, que la anulaba por completo. Al escuchar un estruendo detrás de la reina, Irk se preguntó si sería otro hechizo. Ramón informó que ya no tenían por qué preocuparse, pues el comandante Marcos había llegado en su ayuda. El comandante, disculpándose por la tardanza, juró derrotar la calamidad que amenazaba al reino. Al blandir su espada, generó una enorme onda de choque. Mientras el área quedaba cubierta de polvo, Irk se preguntó si había tenido éxito, pero se sorprendió al ver que Marcos fue atravesado por un arma. Art, cansado de matar monstruos, aún dudaba si debía dejar la escuadra de distracción. Cuando un monstruo estuvo a punto de atacarlo, se sorprendió y agradeció que Peters llegara a salvarlo. Al escuchar una voz familiar, Art se volteó y vio a Frey junto con otros caballeros reales. Comprendiendo que lo que Marcos les había dicho era cierto, Frey ordenó a los caballeros prepararse, se unirían a la guerra. Mientras Peters, Frey y los demás caballeros reales combatían a los monstruos, le ordenaron a Art dirigirse hacia la reina Saltamontes. Aunque aún dudaba si era lo correcto, Peters le dio la orden, dejando claro que no quería cuidar a un niño como él. Frey le recordó a Art el enorme poder de su magia primordial y le dijo que ya no era necesario que permaneciera en el campo de batalla. Poco a poco, los demás miembros de la guardia comenzaron a llegar, y Peters le aseguró a Art que no estaba luchando solo, que no era el único protegiendo la ciudad. Tras observar su alrededor, Art finalmente comprendió las palabras de Peters y aceptó dirigirse hacia la reina Saltamontes para pelear junto a la persona que más apreciaba. Determinado a derrotar a la reina, Art y todos los demás prometieron volver a casa con vida. Mientras Art corría a toda velocidad hacia la reina Saltamontes, Urk era la única que seguía enfrentándola. Por primera vez experimentaba el poder de un monstruo de clase S y sabía que un solo instante de duda podría significar la muerte. Aunque estaba apostando con un resultado incierto, no le importaba, había decidido luchar y proteger el reino donde vivían sus seres queridos. Con toda la fuerza que tenía, golpeó a la reina Saltamontes, prometiendo nunca rendirse. Pero cuando la reina contrarrestó su ataque y la desequilibró, Urk comenzó a frustrarse, pues aún quería pelear y no quería perder.
Recordando la sonrisa de Art, la reina Saltamontes aprovechó para atacar a Urk cuando ella no pudo defenderse. Afortunadamente, Art llegó justo a tiempo para atraparla y bloquear simultáneamente el ataque de la reina. Art se disculpó por llegar tarde, y Urk, sorprendida y curiosa, le preguntó por qué estaba en el bastión. Sus lágrimas comenzaron a correr al escuchar que él había venido a servirle como su escudo, pues era el deber de un mayordomo. Cuando la reina Saltamontes intentó atacar la espalda de Art, él lo notó de inmediato y cortó uno de sus miembros. Luego le pidió a Urk que lucharan juntos contra la reina. Urk advirtió a Art que acercarse a la reina con despreocupación era peligroso, pues sus brazos en forma de pinza tenían el poder de anular la magia. Art le indicó que atacara cuando se abriera una oportunidad, mientras él trataba de abrir camino. A pesar de los múltiples ataques con tajos de la reina, Art logró bloquearlos todos mientras avanzaba con firmeza. Cuando la reina encontró una oportunidad para lanzar un ataque poderoso contra Urk, Art lo vio venir y logró esquivarlo. Aprovechando el error, Urk contraatacó con un golpe fuerte que desequilibró a la reina. Urk admiraba la increíble habilidad de Art, quien con solo un engaño había roto el ritmo del enemigo. Enfurecida, la reina cargó contra ellos. Art supo leer sus movimientos con precisión, usando la furia de la reina a su favor. Urk observaba asombrada el intercambio equilibrado entre Art y la reina, pensando que encontraría otra oportunidad para atacar, pero la batalla superaba su comprensión. Durante el choque, la reina convocó una nube de saltamontes negros. Reconociendo que la guardia de la reina estaba momentáneamente baja, Art usó rápidamente su habilidad honda de desgarro aéreo para desestabilizarla. Mientras el polvo cubría el área, Art decidió lanzarse contra la reina. Por suerte, vio venir su ataque y logró esquivarlo justo a tiempo. Urk se sorprendió de que la reina aún tuviera un as bajo la manga. Con miedo intenso y dudando si todo era una ilusión, Art advirtió a Urk sobre la amenaza inminente, y ella tembló de miedo. Cuando la reina Saltamontes mostró una nueva forma, Art y Urk se volvieron más cautelosos, anticipando todo su poder. Art le hizo una señal a Urk sobre un ataque próximo y saltó para esquivar los rayos de la reina. Al reconocer el nuevo patrón de ataque, Urk comprendió que la ventaja de contraataque de Art había desaparecido. Cuando la reina vio una apertura y lanzó un rayo, Art quedó paralizado, esperando ser alcanzado. Por suerte, Urk saltó delante de él y lo salvó del ataque. Urk propuso un plan para acortar la distancia, sirviendo ella como cebo para que Art pudiera asestar un golpe decisivo. Art se sorprendió, pero al ver la determinación de Urk, sonrió y le pidió que le ordenara derrotar a la reina, recordando cómo sus palabras lo habían transformado antes. Abrazando a Urk, le dijo que solo sus palabras le daban valor y le suplicó que lo comandara, porque no quería verla herida. Recordando su promesa, Urk reunió toda su fuerza y le ordenó a Art derrotar a la reina Saltamontes. Aceptando el mandato, Art activó un encantamiento para potenciar su físico. Baile en una luz brillante que descendía del cielo, Art se transformó. Con su nueva apariencia, usó la habilidad corte único de la espada del cenit y partió a la reina en dos. El ataque de Art dejó una enorme marca en el suelo. Urk contempló la caída de la reina y supo que finalmente habían ganado. Al ver a Art desplomarse, dejó caer su espada y corrió hacia él. Después de la batalla decisiva, Art volvió a servir a Urk en la finca de la familia Isfiel. Cuando ella le preguntó cómo estaba, él la tranquilizó asegurándole que estaba bien gracias a ella. Aunque Art intentaba calmarla, Urk dudaba, recordando que hasta el día anterior no había podido moverse debido al contragolpe de la magia. Art insistió en que ahora estaba bien porque había consumido una gran cantidad de pociones de emergencia hechas por alquimia. La alquimia, una magia de vida, combinaba materiales para crear algo nuevo. Urk expresó su gratitud por las pociones que Art había preparado, pues tanto el comandante Marcos como ella se recuperaron rápidamente después de beberlas. Cuando Urk le preguntó a Ramón qué quería discutir, todos se sorprendieron al enterarse de que a Art le estaban concediendo la nobleza. Confundido sobre lo que eso significaba, más tarde le explicaron a Art que, tras derrotar al monstruo de clase S y salvar el reino, había recibido una recompensa.
Sin embargo, la princesa Leia seguía molesta porque a Art solo le otorgaron el título de barón y no el de vizconde. Art seguía un poco desconcertado tras recibir la buena noticia, pero lo único en lo que podía pensar era que ahora estaba al mismo nivel que Uruk y Gwenty. Sonrió y finalmente aceptó que lo que había logrado era realmente suficiente para merecer tal premio. Uruk, feliz por saber que Art ahora era un noble, se sorprendió cuando todas las galletas desaparecieron de repente. Ramón comentó que podían preparar más, pero que necesitaban harina y azúcar. Drage se obtenía de las flores de azúcar, y el azúcar era un lujo difícil de conseguir. Debido a los efectos de los saltamontes negros, el precio del azúcar se había disparado. Esperaban poder producir azúcar en masa, pero los monstruos e insectos todavía eran un obstáculo. Todos quedaron sorprendidos cuando Uruk dijo que tenía una solución para el problema del azúcar. Al preguntarle cuál era esa solución, Art mencionó que simplemente usaría la alquimia. Tras pedir que los agricultores de flores de azúcar se reunieran, Art se presentó y comenzó de inmediato una operación para persuadirlos. Luego, Art les presentó a los saltamontes fertilizantes. Alimentándolos con mineral mejorado mediante alquimia, utilizando propiedades de los saltamontes negros, estos insectos dejaron de ser plagas que destruían los cultivos y se convirtieron en aliados que producían fertilizante. Tras escuchar la explicación de Art, uno de los agricultores se presentó y, conmovido, lloró frente a él, reconociéndolo como un buen hombre. Los agricultores expresaron su deseo de cooperar y estaban dispuestos a pagar lo que fuera necesario. Art rechazó su dinero y solo pidió un acuerdo para compartir hasta que pudieran estabilizar el suministro. Entonces, Uruk propuso la idea de construir aguas termales. Cuando Art mencionó que podían crearla con alquimia, los agricultores se mostraron interesados y quisieron unirse también. Después de concretar los planes, Art quiso confirmar con Uruk si el orfanato todavía vendía pociones, ya que las necesitarían para hacer las aguas termales. En el orfanato, fueron recibidos por la hermana Rax. Tras la presentación de Art, Uruk le informó que haría un pedido recurrente de sus pociones. Rax dudó de si podría hacerlo, ya que cada poción costaba 200. Cuando Uruk mostró interés en comprar las pociones que Rax tenía en stock, ésta se preocupó porque la gente común no entendería el uso de las pociones. Art contó que él solía beber 10 pociones al día, lo que sorprendió a la hermana Rax, quien explicó que beber demasiadas puede causar adicción y, en el peor de los casos, la muerte. Al notar que la poción era de alta densidad, Art se preguntó por qué se vendía tan barata. Cuando la hermana Rax reveló que era una elfa oscura, Art se sintió mal, pues había olvidado que las elfas oscuras sufrían discriminación solo por considerarlas cercanas al diablo. Cuando Rax contó que los comerciantes decían que los productos hechos por elfas oscuras eran repugnantes, Uruk se molestó al saber lo que ella pasaba y pidió los nombres de esos comerciantes para darles una lección. Los niños del orfanato llamaron la atención de la hermana Rax porque tenían hambre y se quejaban de una nueva filtración en el techo. Rax prometió arreglarlo y les dijo a Art y Uruk que no le importaba lo que dijeran los demás, porque solo quería proteger a los niños. Art y Uruk quedaron sorprendidos cuando vieron cómo cambió de aspecto la hermana Rax. Art ofreció ayuda para arreglar cosas en el orfanato. Tiempo después, Art reunió a todos en la casa de baños para presentarles las aguas termales que iba a crear con alquimia. Al mezclar los elementos e ingredientes, logró crear un baño de burbujas con alta concentración de poción. Mientras Uruk y los demás quedaban fascinados por las burbujas en las aguas termales, Art les informó que ese espacio era solo para las damas y que ahora se dirigirían a otra habitación. Uruk elogió a Art, diciendo que una vez más se había superado. Mientras las mujeres probaban las aguas termales, se despojaron de su ropa y se sumergieron en el calor del agua. Los hombres ya las habían probado antes, algo que las mujeres notaron al escucharlos desde la otra habitación. La hermana Rax estaba sorprendida, pues nunca había conocido a alguien tan amable como Art. Cuando Uruk compartió las cualidades de Art, Rax se sorprendió al adivinar que Uruk estaba enamorada. Rax le aconsejó que fuera más confiada apoyándolo, ya que Art era una persona maravillosa. Al notar que Uruk no era la única interesada en Art, Rax le informó que aceptaría el pedido de pociones.
Mientras todos disfrutaban y se relajaban en las aguas termales, un hombre misterioso sostenía una foto de Art, ansioso por encontrarlo. En medio de la agradable conversación, recibieron a un visitante. El hombre se presentó como Flabric, propietario de la tienda Eterna en la capital real. Ramón preguntó cuál era el propósito de la visita de Flabric, pero antes de que pudieran discutirlo, Flabric les entregó numerosos regalos. Cuando Ramón quiso saber la razón de esos presentes, Flabric explicó que había oído hablar de los poderes de Art y pensaba que podrían ser muy útiles para su negocio. Fascinado por las cosas maravillosas que Art había creado, incluso las calificó como obra de Dios. Sin embargo, cuando Urk le dijo a Flabric que Art no tenía intención de usar su poder para ganar dinero, él se mostró inmediatamente decepcionado. Entonces, Art le preguntó a Flabric por qué había comenzado su negocio. Flabric relató con dramatismo su pasado, describiendo la trágica historia de su madre y su último deseo. Mientras intentaba convencer a Art con sus palabras, Ramón intervino y le pidió que declarara claramente cuánto de las ganancias recibirían y que estableciera los derechos de manera concisa. Al ver la franqueza de Ramón, Flabric no se sorprendió, pues esperaba esa actitud del exministro. Cuando Flabric propuso quedarse con el 50% de las ganancias, Ramón comprendió de inmediato que el poder de Art se usaría en gran medida. Por eso, subió la oferta hasta el 90% y pidió que los derechos fueran transferidos a ellos. Ramón sugirió a Flabric que se retirara y no arrastrara a Art en ese asunto, pero Flabric sacó una carta que hizo que Ramón pensara en una amenaza. Flabric explicó que la carta no tenía relación con la familia Isfiel, sino que contenía un secreto de Art, y amenazó diciendo que si ese secreto se revelaba, dañaría a la familia Isfiel. Ramón ya estaba harto de Flabric y le mostró una segunda carta. Al informarle que esa carta era anónima, el semblante de Flabric se oscureció porque era definitiva. La carta contenía una confesión de cómo Flabric había pagado a alguien para obtener la información. Flabric acusó la carta de ser falsa y una invención, pero Ramón no se dejó convencer y le dijo que ya había verificado los hechos. Ramón le advirtió que pasaría por alto su falta de respeto hacia él, pero por amenazar a Art, le preguntó si quería ser erradicado junto con todo su clan. Flabric se inclinó de inmediato, aceptando su derrota. Pensando que Art casi se dejaba deslumbrar por su magia, Flabric se sorprendió cuando Art dijo que estaba feliz de que la madre de Flabric aún estuviera viva. Mientras Art mostraba empatía, Ramón le advirtió severamente que no perdonara tan fácilmente a quienes le habían hecho daño. Art sabía que las mentiras dolían, pero también que solo quienes eran tratados con bondad podían sentir un perdón verdadero. Después de leer la carta, Art le dijo a Urk que debía ir inmediatamente a la capital. Sabía que solo había una persona que conocía esa información. Tocando la puerta, Art saludó a Gwenty en su habitación. Curioso por cómo lo había encontrado, Art reveló que fue gracias a Flabric. Cuando le preguntó a Gwenty si ella había escrito la carta, ella negó y acusó a Art de arruinar su vida. Se detuvo al ver que Art sonreía y preguntó si entendía que ella lo odiaba. Art le preguntó por qué, si realmente lo odiaba, había entregado el dinero de Flabric al informante. Al notar el vestido que él le había hecho antes, Gwenty gritó y le pidió que se fuera. Gwenty se sorprendió cuando Art dijo que no guardaba rencor hacia ella. Entonces, Art confesó que sabía que ella había sido quien difundió la información y que se había dado cuenta de que mentía en algunas partes, pues la cicatriz en su hombro izquierdo no era una marca de esclavo, sino una quemadura de niño. Gwenty quedó sin palabras cuando Art dijo que le alegraba que ella lo considerara familia. No pudo contener más sus emociones y abrazó a Art, llorando y pidiéndole perdón. Gwenty siguió disculpándose por abusar de él y aprovecharse. Tras pedir perdón, Art le dijo que ahora quería apoyar a la persona que más valoraba, Urk. Al escuchar esas palabras, Gwenty lloró con todo el corazón. En las afueras de Aldred, una figura solitaria se mantenía bajo la lluvia. Una mujer con un bastón evaluaba la erosión del lugar y creía que todo estaba perdido. De vuelta en el orfanato, Huey estaba frustrado porque la fuerte lluvia les estaba dificultando las cosas. La espada del cielo azul se sorprendió con la visita inesperada de Art, y Art también se sorprendió al ver que Huey y los demás estaban en el orfanato.
Huey explicó que visitaban regularmente el orfanato y donaban parte de las recompensas de su gremio. Cuando preguntaron dónde estaba Urk, Art respondió que no se sentía bien. Tras visitar a Gwenty en su apartamento, Art se sorprendió al ver a Urk y se dio cuenta de que le había causado preocupación. Se disculpó con ella. Tras conocer la verdad de su abuelo, Urk se había inquietado y decidió seguir a Art. Art no había planeado visitar a Gwenty, pero no podía quedarse quieto sabiendo que alguien que le había ayudado estaba en problemas. Entonces le aseguró a Urk que solo había ido a cumplir con su deber y le recordó que seguía siendo su mayordomo. Al preguntarle quiénes eran las personas que lo acompañaban, presentó primero a Flabric, el comerciante, y después a su antigua maestra, Gwenty. La espada del cielo azul no estaba contenta al saber que Gwenty estaba frente a ellos. Flabric, al ver a la monja por primera vez, no pudo evitar elogiar su belleza. Entonces Gwenty habló, admitiendo que había cometido muchos pecados contra Art y otros. Para espiarlos, había ido al orfanato a redimirse por el resto de su vida. Al escucharla, las expresiones de todos cambiaron de repente. La espada del cielo azul dirigió su desaprobación hacia Flabric cuando Gwenty reveló que él había intentado arruinar a Art. Aceptando a ambos, la monja los perdonó y les pidió que se limpiaran antes de compartir la comida. Cuando la monja le pidió un favor a Art para crear un manantial de aguas termales, él no dudó ni un instante y lo hizo de inmediato. La espada del cielo azul y Flabric se sintieron aliviados, pues su cansancio empezó a disiparse con solo sumergirse en esas aguas calientes. Luego, la monja se dio cuenta de que los platos ya estaban vacíos y supuso que los niños se habían comido todas las meriendas. Art preguntó si aún quedaba algo, a lo que la monja respondió que solo tenían arroz nuevo. Al escuchar esto, Art quiso saber si podían usar ese arroz, pero Huey explicó que no era algo que se pudiera comer directamente. Entonces Art les contó que existía una forma deliciosa de preparar ese arroz nuevo. Tras machacarlo y estirarlo, explicó que había descubierto esa técnica en literatura extranjera, un método de cocina poco conocido. Un niño pequeño se acercó a Gwenty y le preguntó si podían cocinar juntos. Al principio ella dudó, pero con el ánimo de la espada del cielo azul y Art, se sintió acompañada y no tan sola. Al ver que Art le tendía la mano, Gwenty comprendió que todavía tenía un lugar en el mundo. Todos compartieron una risa mientras disfrutaban haciendo mochi con ese arroz nuevo. Al probar el mochi, nadie pudo evitar elogiar no solo la comida, sino también a Art. Sin embargo, Flabric notó que Gwenty comía con prisa y le llamó la atención diciéndole que su actitud no era apropiada. Art le advirtió que podía atragantarse si seguía comiendo tan rápido, pero luego notó que ella estaba llorando. Huey, que no comprendía las emociones de Gwenty, pensó que simplemente quería comer cuanto pudiera porque el mochi estaba muy rico. Pero Gwenty explicó que lloraba porque había creído que nunca más podría probar la comida de Art. Art intentó tranquilizarla, asegurándole que volvería para cocinarles de nuevo. Mientras tanto, Flabric se sorprendió al escuchar unos ruidos y al voltear vio a una niña pequeña. Curioso, Art le preguntó quién era. La monja la recibió con cariño y la presentó como Raine, su hermana. Raine comenzó a dar vueltas alrededor de Art, comentando que su poder mágico era inmenso pero también superficial. Art se puso nervioso al percibir un aura misteriosa en Raine, profunda como el mar. La monja se disculpó por el comportamiento de Raine y explicó que en el puerto la conocían como la maga de la lluvia. Flabric se sorprendió al escuchar ese apodo, pues entre los aventureros nadie desconocía a la legendaria aventurera de rango S, la maga de la lluvia. Tanto Art como Flabric quedaron impresionados de conocer a alguien tan increíble. Después de jugar con los niños, la monja preguntó a Raine por qué había regresado al orfanato. Raine respondió que estaba en una misión persiguiendo a cierto monstruo que estaba cerca, así que aprovechó para visitarlos. Art quiso saber qué monstruo era, y Raine contestó que se trataba de un X-Hood. Aunque Art no sabía qué era eso, Flabric sintió que el nombre le resultaba familiar. Cuando Gwenty comentó que debían dejar en paz al monstruo, Raine se sintió ofendida y la llamó adicto a la paz. Justo cuando Flabric recordaba que era el X-Hood, un niño interrumpió la conversación para anunciar que había encontrado algo extraño.
La monja vio la semilla que el niño sostenía y dijo no recordar haber sembrado algo allí. Al examinarla, Raine identificó la semilla como la de un X-Wood. Una nueva crisis estaba por comenzar en el país del Cañón Uquid, confirmada por la aparición del árbol gigante. Este árbol se estaba extendiendo por todo el continente y las ciudades cercanas al reino de Drad emitieron órdenes de evacuación de emergencia debido a su rápido crecimiento. Mientras Art, Raine y los demás emprendían su viaje, Raine advirtió a Art que podría sentir dolor de estómago porque la esencia mágica del bosque era muy densa. Al oír el gruñido del estómago de Raine, Urk le ofreció unas raciones. Frey preguntó por la situación y le informaron que la arbolización se había confirmado en todas las ciudades cercanas y que se reportaban avistamientos de monstruos en la zona. Art no podía creer que ese bosque antes fuera una ciudad. Raine explicó que todo era culpa del X-Wood, pues estaba extendiendo su daño cada vez más lejos. Luego, Raine contó que el X-Wood es un monstruo de rango S que ha existido desde tiempos antiguos. Se alimenta parasitando árboles y otros monstruos, atacando a las personas que encuentra a su paso. Además, era el archienemigo de Raine desde hacía 436 años. En su camino, el grupo encontró una semilla de X-Wood. En el centro de esta arbolización continental se decía que estaba la semilla madre. Al observar sus raíces, todos notaron cómo se extendían en una dirección específica. El grupo dedujo que estaban en la fortaleza del X-Wood. El capitán mencionó que habían llegado reportes extraños, varias personas aparecían fuera del bosque sin saber cómo, lo que parecía un fenómeno extraño, aunque no hubo víctimas. El grupo se sintió aliviado, pero Art comenzó a preocuparse porque no entendía por qué el daño había sido tan limitado pese a enfrentarse a un monstruo tan peligroso. Entonces, compartió su teoría con todos, quizás el objetivo del X-Wood no era invadirlos. Cuando Art expresó su deseo de que nadie tuviera que pelear, Raine reaccionó de inmediato lanzando una aguja de hielo cerca de él y le dijo que los monstruos debían ser destruidos sin excepción. Art no estuvo de acuerdo, pues no veía sentido en acabar con algo que no mostraba hostilidad. Raine le replicó que su suavidad y sentimentalismo no salvarían a nadie. Mientras Irk intentaba hacerle entender a Raine la postura de Art, Frey los interrumpió para avisarles que debían prepararse. En cuestión de segundos, una densa niebla cubrió todo el lugar. Según los reportes, el último recuerdo que tenían todos era la caída de esa bruma. Preocupado por Irk, Art le pidió que se mantuviera cerca de él. Frey elogió el valor de Irk, pero entonces Raine notó algo extraño y atacó a Irk con magia. Sorprendida, Frey le preguntó qué intentaba hacer y Raine le respondió que abriera bien los ojos, pues la silueta que él creía que era Irk en realidad era un X-Wood. En ese momento, todos comprendieron que habían sido separados y ahora cada uno enfrentaba a un X-Wood por su cuenta. Frey mencionó que habían caído en una trampa del X-Wood, pero Raine aseguró que era todo lo contrario, la niebla les había ahorrado la molestia de buscar al monstruo. Con un solo hechizo, Raine eliminó a todos los monstruos que se ocultaban en la niebla. Frey, al presenciar el poder de una legendaria aventurera de rango S, pensó que quizás su ayuda no sería necesaria después de todo. Por su parte, Art también derrotó rápidamente a las criaturas. Al observar a uno de los monstruos, Art notó que una semilla de X-Wood crecía sobre su cabeza. Se dio cuenta de que los monstruos solo intentaban intimidarlos, pero como no parecían tener fin, comenzó a buscar a Irk con urgencia. Mientras se preguntaba si sus compañeros estaban bien, Art tropezó con un árbol enorme. Confundido, se dio cuenta de que no recordaba haber visto ese árbol antes. De repente, una voz le ordenó que se fuera. Ante él se reveló una criatura gigantesca, semejante a un árbol de madera, el X-Wood, que le advirtió que si no se marchaba, pagaría un precio fatal. Sorprendido de que el X-Wood hablara su idioma, Art sintió que la criatura no mostraba intención de resistirse y bajó su mano de la espada. Cuando el X-Wood estaba a punto de atacarlo, de repente se detuvo y preguntó por qué Art no ofrecía resistencia. Art supuso que el X-Wood no quería atacar ni matar a su gente. Como la criatura permanecía en silencio, Art creyó que su teoría era correcta, el X-Wood solo controlaba a los monstruos con sus semillas.
Sin sentir malicia en sus acciones, Art le preguntó el motivo. Intrigado, el X-Hood le pidió que le dijera cuál era su propósito. Tras presentarse, Art informó al X-Hood que había venido a negociar, pues sospechaban que la criatura estaba involucrada en las anomalías del lugar. Le pidió que se retirara del continente. El X-Hood no podía creer que un humano le hiciera semejante demanda. Art, serio, dejó claro que entendía que el X-Hood no planeaba matar a nadie y que incluso podía comprender el lenguaje humano. Cuando preguntó si había rechazado su oferta, el X-Hood rugió, llamando a Art tonto por hacer una petición tan irracional. Le explicó que su plan era una última súplica por misericordia. Art respondió que no estaba suplicando por su vida, sino que simplemente elegía negociar para evitar que la criatura usara la violencia. Al darse cuenta de que el X-Hood había mordido el anzuelo, Art le dijo que podía ofrecer una solución mejor y que podía hacerla realidad. Antes de revelarla, pidió saber cuál era el verdadero objetivo del X-Hood, pues consideraba justo que él también conociera la propuesta. Aceptando las condiciones, el X-Hood compartió su historia, provenía de otro mundo, del antiguo continente de Doryoku. Allí, la guerra había destruido el equilibrio, y por eso decidió trasladarse a través del árbol espiritual Falbrab. Art conocía bien a Falbrab, el árbol más grande del mundo, situado en el centro del continente. Cuando preguntó por qué había venido al continente, el X-Hood explicó que era por la supervivencia de su especie, que buscaba un lugar donde poder vivir. Al escuchar esto, Art comprendió que el antiguo ser había asumido la responsabilidad de asegurar la supervivencia de su especie y había venido para garantizarles un hogar. Sin embargo, señaló que los habitantes del continente ahora sufrían y pidió que el X-Hood dejara de convertir la ciudad en un bosque. El X-Hood también le hizo notar a Art que los humanos cortaban árboles y se apropiaban de la tierra, y que su arrogancia solo generaba conflictos. Art no pudo mirar al X-Hood directamente a los ojos, porque sabía que lo que decía era cierto, y que la criatura siempre había sido la verdadera víctima. Aún así, Art deseaba que ambas especies pudieran coexistir y poner fin a su pelea sin fin. Tras decirle que no conseguirían nada solo con discutir, le pidió que buscaran juntos una forma de convivir. Pero el X-Hood solo se sintió insultado, pensando que Art no entendía su sufrimiento y odio. Sin otra opción, Art desenvainó su espada y cortó partes del X-Hood, rogándole que no lo obligara a volver a blandirla, pues la próxima vez la criatura moriría. El X-Hood respondió que ya no tenía tiempo ni fuerza para tratar con Art, y entonces Art sujetó una de sus ramas y le pidió que intentaran coexistir. El X-Hood se mostró desconcertado, sin entender por qué Art estaba del lado de los monstruos. Pero a Art no le importaba a quien apoyara, siempre que todos pudieran ser salvados. Cuando el X-Hood preguntó a Art qué le hacía creer que merecería su confianza, Art respondió con valentía: planta una semilla en mí, y serviré de intermediario entre nuestras especies. Mientras Frey llamaba a alguien, Raine recordó su pasado aterrador. En Fulbra, del gran bosque, ella y sus padres disfrutaban de un momento feliz cuando su padre, de repente, abofeteó a su hermana, recordándole lo peligrosos que podían ser los humanos. Los padres de Raine eran fervientes seguidores de la religión élfica, y sus enseñanzas eran absolutas. Raine sintió un miedo paralizante al ver cómo su hogar se incendiaba. Cuando ella y su hermana buscaron a sus padres, encontraron sus cadáveres ensangrentados. Desde entonces, Raine juró no perdonar nunca a quienes les habían arrebatado todo. Sin un hogar al cual regresar, Raine y su hermana continuaron caminando, impulsadas por el propósito de destruir a todos los monstruos. Con el tiempo, Raine se hizo conocida en la ciudad y le pedían ayuda con frecuencia. No quería que nadie sufriera como ella, así que dedicó su magia a erradicar criaturas. La última vez que Raine visitó el orfanato, su hermana imploró que dejara de pelear, pero Raine ya solo se centraba en matar monstruos. Entonces dijo haber encontrado al monstruo que les destruyó la vida, y prometió no dejar ninguno con vida. Al ver la determinación de Art, el X-Hood se mostró impresionado, pero siguió rechazando su oferta. Explicó que había aceptado su lugar y que no quería conflictos innecesarios. Compartir la verdad con Art era su manera de mostrarle respeto.
Cuando Art preguntó por la causa del debilitamiento del X-Hood, este reveló que un mago lo había perseguido sin descanso. Art dedujo que no podía ser otro que Raine. De pronto, la niebla que los rodeaba desapareció y Raine volaba sobre ellos. Raine pidió a Art que se apartara, planeaba matar al X-Hood. Pero Art se interpuso entre ella y la criatura. Raine, furiosa, le preguntó qué hacía. Art intentó hacerle entender que el X-Hood no había llegado para invadirlos, pero ella siguió decidida a atacarlo. Raine lanzó un ataque, pero su golpe fue detenido por Art. Ella advirtió que nunca enviaría a nadie a morir sin propósito, no quería cadáveres inútiles. Art usó toda su fuerza para bloquear aquel ataque. De nuevo, Art intentó que Raine comprendiera que el X-Hood no quería pelear, solo deseaba un lugar propio. Cuando le preguntó por qué quería destruirlo, Raine reveló que hacía 463 años el X-Hood había matado a sus padres y quemado el bosque donde vivían. El X-Hood reconoció lo sucedido en el gran incendio, pero negó haber sido el quien prendió las llamas. Raine, enfurecida, desató todo su poder, ejerciendo una presión palpable. Elogió a Art por mantener al X-Hood en el bosque, pues le había costado rastrear sus restos mágicos. El X-Hood supuso que Art solo lo había retrasado y, disgustado por haber confiado en un humano, advirtió que quitaría la vida a Art y a Raine por entrometerse. De pronto, el bosque tembló, el X-Hood desenterró su cuerpo gigantesco, y todos comprendieron que enfrentaban a un ser imbatible. Solo con su aliento, el X-Hood intimidó a quienes presenciaban su forma completa. Pero Raine no se amedrentó. Cuando la criatura atacó, ella conjuró agua imperial y lo hizo retroceder. Sin embargo, el X-Hood conservaba tanto poder que continuó atacando, y Art temió por Raine. La batalla se intensificó. Raine bloqueaba ataques y lanzaba contraataques. Cuando lo acorraló, desató gran cascada de censo oscuro, un hechizo tan poderoso que el X-Hood quedó sumergido, pero aún así intentó atacar. Raine lo bloqueó y comenzó a invocar otro hechizo aún mayor. Art se preguntó entonces dónde había ido la criatura. Raine le dio al X-Hood la oportunidad de salir, pues ocultarse no le ayudaría. Para forzarlo a mostrarse, lanzó reinado de condena en todo el bosque. Art intentó contener las olas mágicas de Raine, sabiendo que ella estaba nublada por la ira. Mientras tanto, Irk buscaba a Art y esquivaba los hechizos de Raine. Cuando Irk iba a ser alcanzada, Frey apareció justo a tiempo y detuvo el ataque con flor de hielo. Al reencontrarse, Irk preguntó qué pasaba. Frey supuso que Raine luchaba contra el X-Hood y adivinó que Art también estaba allí. Al ver su muro de hielo roto, Frey no podía creer el poder de Raine, pues esa barrera jamás había sido rota salvo por Art. Los demás solo podían esperar que Art estuviera a salvo. Con su velocidad, Art logró llegar al punto ciego de Ran. Sin embargo, su ataque fue bloqueado con facilidad. Art le suplicó a Ran que se detuviera, pero ella solo le advirtió que no se interpusiera en su camino. Raine conjuró otro hechizo y logró atraer al X-Hood, quien contraatacó inmediatamente. Sin embargo, Raine cortó fácilmente los ataques de la criatura. Gracias a un hechizo de alta detección, pudo localizar al X-Hood y cargó directo contra él. Para su sorpresa, Art bloqueó su ataque. Confundido, el X-Hood preguntó a Art qué estaba haciendo. Ran explicó que matar al X-Hood sería su salvación y que con sus acciones salvaría muchas vidas. Pero Art no veía las cosas así, solo podía prever destrucción con los planes de Raine. Raine entonces le dijo a Art que sus acciones también serían su salvación, pues creía que el X-Hood lo había corrompido, ya que ahora ponía en peligro a aquellos que quería proteger. Art le aclaró que no estaba corrompido, solo que no podía quedarse de brazos cruzados viendo cómo otros se lastimaban. Mientras Ran lanzaba sus hechizos, notó que Art cortaba cada uno con gran precisión, lo que le hizo pensar que quizás era más fuerte que un simple espadachín común. La autoconfianza de Art empezó a molestar a Ran, quien escuchó que él justificaba su rectitud como una promesa que le hizo a alguien importante, nunca volver a mentir. Raine se sorprendió cuando Art usó magia mejorada. Al ver que su arma tenía efectos eléctricos, entendió que bajar la guardia significaría quedar paralizada.
Cuando Art intentó atacar su espalda otra vez, Ran se sintió subestimada, pues él solo usó una vaina para ese ataque sorpresa. Ran explicó que el motivo por el que el ataque de Art no la alcanzaba era por un hechizo llamado magia de causalidad, que ella misma había establecido con la condición de luchar contra monstruos usando su propia sangre. La fuerza de su determinación hacía que el hechizo fuera aún más poderoso. Al saber que el hechizo la llevaría a una muerte segura, Art le preguntó por qué haría algo tan extremo. Ran reveló que su juramento era matar a todos los monstruos, y que cualquiera que se interpusiera en su camino sería eliminado. Cuando le dijeron que forzaba su bondad sobre otros, Art admitió que quizás era así. Sin embargo, esa bondad también era su resolución, y seguiría mostrándola mientras pudiera salvar vidas. Finalmente, cuando Irk y Art se reunieron, Ran le pidió a Art que probara su bondad protegiendo a las personas que le importaban. Cuando Raine atacó, nadie esperaba que el X-Hood se interpusiera para bloquear el golpe. Art sonrió, pues por fin había convencido al X-Hood de su resolución. Al ver cómo el X-Hood y Art se protegían mutuamente, Ran pensó que ambos eran egoístas. Después de perder tanto, preguntó por qué el X-Hood debía sobrevivir. Art entendió que Raine solo luchaba contra monstruos para lograr la paz, pero también sabía que ella hacía lo posible para no perder a quienes amaba. Raine había combatido a tantos monstruos y perdido a muchos compañeros. Frente a un cementerio, le preguntó a alguien llamado Karen cuánto tiempo debía seguir luchando. Karen respondió que su batalla nunca terminaría, que era un destino inevitable. Art le dijo a Raine que ya no tenía que pelear más, pero ella creía que ya era demasiado tarde para ella. Le dijo que solo si él la mataba se detendría. El X-Hood pensó que matar a Raine era inevitable, y liberó sus raíces del suelo. Art le pidió a Frey que preparara su defensa máxima y le aseguró a Irk que volvería con ella. Los tres seres más poderosos usaron sus hechizos, Art fortaleció su cuerpo, Ran conjuró su agua de juicio, y el X-Hood su prisión arbórea montañosa. Los hechizos causaron una enorme explosión. Mientras las fuerzas chocaban, Art y los demás quedaron impactados al ver un agujero negro aparecer en el cielo. Los presentes estaban confundidos, y Ran explicó que el flujo de maná se había perturbado, y que un gran poder había deformado el campo energético. Todos entraron en alarma cuando el cielo se volvió oscuro. Cuando Art pidió una explicación al X-Hood, este no pudo responder, pues él mismo se preguntaba por qué el mundo en que estaban se estaba distorsionando. El lugar se llenó de desastres, tornados, lluvias intensas y cuervos apareciendo de la nada. El X-Hood mencionó que el desastre que había destruido su mundo ahora llegaba al mundo de Art. Aún impactado, el X-Hood actuó y usó sus poderes para atacar la distorsión negra en el cielo. Cuando Art le preguntó qué hacía, el X-Hood respondió que aún tenían tiempo, pues su nuevo enemigo aún se acercaba. Creando otra singularidad, el X-Hood esperaba contrarrestar la distorsión. No estaba seguro de si lograrían un equilibrio, pero confiaba en que sus esfuerzos serían exitosos. De repente, un ataque impactó al X-Hood. Raine acusó al X-Hood de haber creado la ilusión. Art intentó convencerla de que dejara de pelear y les dijo que tendrían que unir fuerzas, pero Raine estaba completamente convencida de que el X-Hood los engañaba y creía que era responsable de la distorsión. Después de que Art les dijo que todos ellos eran los responsables de la distorsión y que el X-Hood solo intentaba ayudarlos, Raine se enojó, pues nunca creería que un monstruo quisiera ayudar a un humano. De repente, el X-Hood se acercó a Raine, sorprendiendo a ambos cuando la criatura mítica se rindió. El X-Hood suplicó por un poco de ayuda, diciendo que no le importaba ser destruido después de salvar su tierra. Cuando Raine intentó atacar al X-Hood de nuevo, Art volvió a intentar atacar la espalda de Raine. Ella se sorprendió al notar que Art se había vuelto aún más rápido, tanto que su magia de causalidad ya no podía seguirlo. Art comprendió que su pedido podía parecer irracional, pero sabía que el poder de Raine también era necesario para detener la distorsión. Raine respondió que era imposible ayudar, ya que ahora ella era la enemiga. Había aceptado el papel de villana, porque solo le importaba que todos los monstruos fueran derrotados, sin importar cómo se mostrara ante los demás. Art le señaló que no era una villana,
porque solo quería proteger a quienes amaba, algo que un villano nunca haría. Creyendo que, con sus poderes combinados, podrían eliminar la distorsión, Rain tomó un amuleto y recordó que ese objeto podría devolverla a casa. En su mente aparecieron imágenes de las personas que la habían ayudado, los niños del orfanato y su hermana. Art empezaba a perder la esperanza, pues sus ataques y los del X-Wood no daban resultado. Entonces, Rain sumó su magia de agua a los ataques combinados. Aunque quería matar monstruos, eligió aliarse con uno para salvar el hogar que siempre quiso proteger. Con los 3 ataques fusionados, la esperanza de Art creció, y también su poder mágico. Sin embargo, la fuerza de la singularidad era tan abrumadora que Rain no podía mantener el ritmo con su magia. Con desesperación en sus rostros, Rain y Art se sorprendieron cuando el X-Wood se puso frente a la singularidad para enfrentarse a ella solo. X-Wood estaba impresionado con Art, creyendo que tenía potencial. Decidió sellar la distorsión con su propio cuerpo y le pidió a Art que, junto a Rain, cortaran su cuerpo. El X-Wood se disculpó, expresando lo bonito que hubiera sido que humanos y monstruos convivieran en paz. Art intentó convencer al X-Wood de buscar ese lugar prometido junto a él, pero el X-Wood creía que ese lugar no sería para ellos, sino solo para humanos. Después de sellar la distorsión, Rain aprovechó para lanzar un poderoso ataque. Art quería que Rain se detuviera, pero entendió que era la única forma de salvar su mundo. Con un corte certero de su espada absoluta, Art cortó el cuerpo del X-Wood junto con la singularidad. Cuando la luz volvió al cielo y los restos del X-Wood cayeron, Art sintió un profundo dolor en su corazón. Desenvainando su espada, deseó que pronto floreciera un vínculo entre humanos y monstruos. Bueno, parece que estamos llegando al final de este resumen, y dado que has llegado hasta aquí, significa que te ha gustado cómo avanza este manga. Pues a mí también me ha gustado mucho. Déjame saber tus pensamientos en los comentarios y si te gustaría que siguiéramos trayendo otra parte de esta historia más adelante. Además, no se olviden de activar la campanita y darle like al video, pero lo más importante, no olvides dejar un comentario para saber que el video te gustó. Además, aquí en las pantallas finales te voy a dejar otros resúmenes que te podrían interesar, además de dejarte mi canal secundario al que debes suscribirte. Ahora sí, nos vemos en un siguiente video.